Excelentísimos señores, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Director de la Real Academia de la Lengua y Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Director del Instituto Cervantes, Presidenta del Gobierno de La Rioja, Defensor del Pueblo, Secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, encargado de negocios de la Embajada del Perú, comisionado especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, sus secretarios de Exteriores y de Educación, académico don José Luis Cebrián, presidente de la CRUE, presidenta de la agencia EFE. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos gracias al mecenazgo de Telefónica, en nombre de cuyo presidente, don José María Álvarez Payete. Les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz por YouTube y Twitter. Hoy dedicaremos este foro al Congreso Internacional de la Lengua Española, que en su 9ª edición se celebrará desde el 23 al 27 de este mes en Cádiz, al haber renunciado Perú a albergarlo por la situación que vive ese país y haberse encargado el Gobierno español de su preparación material por segunda vez. La primera fue en 2001 en la ciudad de Valladolid. Tenemos el honor de contar con el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y tras la intervención de don José Manuel Álvarez, conversaremos con los responsables de las entidades que promueven los congresos internacionales de la lengua española. Don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que desempeña la Secretaría General y la Secretaría Permanente, y don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, que se ocupa específicamente del programa académico, conjuntamente con la Asociación de Academias de la Lengua Española, que el doctor Muñoz Machado preside. Señor ministro, es un honor de nuevo tenerle con nosotros. La tribuna es suya. Buenos días. Señor presidente de Nueva Economía Forum, gracias por organizar este evento. Director del Instituto Cervantes, querido Luis, director de la Real Academia, mi buen amigo Santiago, embajadores, embajadoras, veo aquí muchas caras amigas, la presidenta de La Rioja, el defensor del pueblo, solo por citar algunos que veo así de un golpe de vista, muchos amigos y muchas amigas, o sea que doblemente feliz de estar aquí. Este foro de la nueva comunicación está dedicado a algo fundamental, fundamental para España, fundamental para todos los hermanos latinoamericanos y todas aquellas personas que tienen el privilegio de usar, de conocer nuestro idioma común, que es el español, y es el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, que va a tener lugar en la maravillosa ciudad de Cádiz, que nos une directamente con América Latina los días 27 al 30 de marzo. Pido disculpas por adelantado porque tendré que abandonar el desayuno un poco antes, precisamente para trasladarme a América Latina, porque en unas horas acompaño a Su Majestad el Rey a la Cumbre Iberoamericana y nos desplazamos hoy mismo a República Dominicana. Estamos aquí a muy pocos metros de la sede de las otras dos instituciones que con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación estamos coorganizando este congreso, que es el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. Aquí están sus directores y les agradezco que hayamos unido fuerzas para esto, porque el español, como les decía, es un patrimonio común, es algo por lo que merece la pena trabajar día a día, esforzarse día a día, conjuntamente. No es el patrimonio de nadie, no es el objeto exclusivo de nadie. Sin embargo, es una de nuestras grandes fuerzas, uno de los grandes valores que tenemos los hispanohablantes y, por lo tanto, nada más natural que el Instituto Cervantes, la Real Academia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es decir, el Gobierno de España, unamos fuerzas para que este congreso sea un éxito. De hecho, durante el Congreso, el director de la Real Academia Española y yo mismo firmaremos la cesión gratuita
de un inmueble del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que la RAE lo use como sede de su centro de estudios y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que tanto contribuyen a la promoción del español, porque el Ministerio siempre está dispuesto a acompañar a la Academia, al Instituto, a todo aquel que quiera hacer avanzar el español. Pero sobre todo es una gran satisfacción hablar de nuestro idioma común, de este próximo Congreso Internacional, de su fuerza en Europa y en el mundo, de su importancia económica e internacional, de las perspectivas, sobre todo, que tiene en el futuro, porque es una lengua viva y es una lengua pujante. Y porque para el Ministerio de Asuntos Exteriores la promoción de nuestro idioma, su consolidación como una lengua de prestigio en las relaciones internacionales, en la cultura, en los medios de comunicación, en las ciencias, en otros ámbitos donde también se está jugando el futuro del español, como es la digitalización, se ha convertido en uno de los ejes de nuestra política exterior. Y tenemos que pensar que el instrumento que tenemos de política exterior central es también ese idioma, el español. No es solamente un eje de nuestra política exterior, sino una fuerza para nuestra política exterior. No es tan frecuente tener un idioma global y nosotros lo tenemos. Tenemos un idioma que se habla en todos los continentes y cada vez más. Por eso, del 27 al 30 de marzo, celebraremos en Cádiz algo que empezó al otro lado del Atlántico, en Arequipa. Y quiero agradecer a Perú y a todas las personas que trabajaron por un congreso en Arequipa que va a tener su continuidad en Cádiz. Vamos a celebrar la 9ª edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. Desde 2001, hace ya 22 años, cuando Valladolid acogió la 2ª edición, no había un congreso en España. Y está considerado el foro más importante del mundo en materia de diálogo y de debate sobre el español. Estamos ultimando los preparativos en colaboración con todas las instituciones implicadas y estamos convencidos de que este Congreso Internacional en Cádiz va a ser un éxito. Tiene un lema: lengua española, mestizaje e interculturalidad. Van a participar 277 ponentes, alrededor de 350 periodistas ya acreditados, y entre ellos se encuentran creadores de contenidos de redes sociales, como son los podcasters, los youtubers, los streamers. Y esto es especialmente importante, porque el futuro del español también se está jugando en el mundo digital, también se está jugando en las redes sociales. Por eso, este va a ser el primer Congreso de la Lengua retransmitido íntegramente en directo a través de plataformas digitales, por lo que sin duda contaremos con una alta participación en el programa académico, por supuesto presencialmente, con más de 500 personas inscritas, pero exponencialmente mayor el número que lo hará en línea por primera vez en la historia de los congresos. Se han programado actividades complementarias, múltiples actividades. Yo les animo a todos ustedes a acudir a Cádiz. Exposiciones, representaciones, conciertos, talleres, presentaciones de libros, múltiples propuestas culturales. Los directores de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes, que tomarán la palabra después, van a poderles comentar en detalle la programación de nuestro Congreso. Este Congreso nos da una oportunidad única de reflexionar sobre la situación, sobre los problemas, sobre los retos, las oportunidades a los que se enfrenta nuestro idioma. Con la organización de este Congreso dedicado al español, que es un patrimonio común a ambos lados del Atlántico, se pone de manifiesto la prioridad absoluta, también se pone de manifiesto esa prioridad absoluta, que es para España la relación con América Latina y con todo el mundo iberoamericano. Quiero destacar que este Congreso se va a celebrar apenas 24 horas después de que concluya la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Santo Domingo, a la que, como les decía, me desplazo acompañando a Su Majestad el Rey hoy mismo, y unos pocos meses antes de la esperada cumbre Unión Europea-CELAC, bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea, tras 8 largos años, demasiado tiempo, de ausencia de reuniones birregionales al máximo nivel.
Nos reuniremos con todos los líderes latinoamericanos los días 17 y 18 de julio, bajo presidencia española, en Bruselas. Por lo tanto, este año 2023 es un año especial para América Latina en España y en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Queremos que sea también el año de América Latina, de lo iberoamericano en Europa. Al igual que con este Congreso Internacional de la Lengua Española, estas citas internacionales son una gran oportunidad para dar un impulso renovado a una relación que es fraternal con nuestros países hermanos de América Latina. Hace siglos que nuestra lengua común tiende puentes entre los valores que compartimos, España con América Latina, Europa con América Latina. Y son estos los cimientos sobre los que queremos seguir construyendo nuestra relación y afrontar los desafíos en un momento, en un contexto internacional que es, sin duda alguna, el más complejo y el más convulso desde la caída del muro de Berlín. Esta edición del CILE tendrá, como les decía, como lema Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Y esto es un claro reconocimiento del impacto global del español e, insisto, hay muy pocos idiomas que tengan impacto global. Hay pocos idiomas, y el español es uno de ellos, que sean realmente universales. Y esto nos permite recordar algunos ejemplos para ilustrar por qué lo denominamos lengua global. El español es oficial en 20 países y 18 de ellos son americanos, y a ellos hay que sumar España y Guinea Ecuatorial. Y quiero agradecer la labor que ha hecho Guinea Ecuatorial para que el español sea ya lengua de trabajo en la Unión Africana, un ámbito más donde se implanta el español. En el año 2022, el español es la segunda lengua materna del mundo, casi 500 millones de personas que tenemos el privilegio de tenerlo como lengua nativa, solo por detrás del chino mandarín, y casi 24 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en estos momentos, y esa cifra no para de crecer. En un cómputo global de hablantes, el español se sitúa en cuarta posición, y el grupo de usuarios, de aquellos que no solamente tenemos la suerte de tenerlo como idioma nativo, sino que lo conocen y lo emplean, alcanza los 600 millones de personas. Y esas cifras no hacen más que crecer año a año. El 8% de los usuarios de Internet se comunica ya en español. Solamente lo hacen más en inglés y en chino. Y eso es fundamental. El español es ya la tercera lengua utilizada en la red. Pero no todos son cifras, no debemos de caer tampoco en la autocomplacencia. Las tendencias demográficas sugieren que en las próximas décadas los hablantes de español pueden perder peso relativo dentro de la población mundial. Tenemos que mejorar en lo que es producción científica procedente de países de habla hispana y que lo hagan en español, que el español sea un idioma en el que cada vez se puedan redactar más textos científicos. Son caminos que tenemos que explorar y donde todavía queda distancia por recorrer. En Cádiz no vamos solo a celebrar la envergadura de nuestra lengua común, sino que también y sobre todo vamos a reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos. Vamos a expresar propuestas y tal vez también sanas diferencias, con un enfoque abierto a la escucha, porque al ser un patrimonio común, es un patrimonio que tenemos que gestionar entre muchos. Este congreso nos va a permitir reflexionar sobre diferentes aspectos de la lengua. Uno de ellos es su dimensión económica. Gran parte de la fuerza de nuestro idioma en el mundo en estos momentos no es solo su dimensión demográfica, su influencia política, sino sobre todo el potencial económico y comercial que tiene. El poder adquisitivo de la población hispanohablante ronda el 10% del PIB del planeta, y los países donde el español, como España, es lengua oficial, generamos más del 6% del PIB mundial. Y el hecho de que se comparta el español, de que tantos millones de seres humanos hablemos y nos expresemos en español, facilita
los intercambios comerciales, los flujos económicos. Y una prueba de ello es que las exportaciones bilaterales entre países de habla hispana duplican las exportaciones entre los países cuyo idioma oficial es en inglés. Y otra clave de esa potencia económica de nuestra lengua compartida, quizás la más conocida, es la pujanza, la diversidad, el atractivo de su cultura, de la cultura que sustenta a ese idioma y, por ende, de sus industrias culturales. Si cogemos el sector editorial internacional, el español se posiciona en cuarto lugar en número de títulos publicados. Y dos países hispanohablantes, España y Argentina, veo aquí a su embajador, al que saludo, se encuentran entre los 15 principales productores de libros del mundo. La música en español goza de una popularidad sin precedentes y esto tiene efectos muy importantes para la difusión del español a nivel global. Muchas de las canciones más reproducidas en Spotify, que usamos todos los días, son éxitos globales de artistas que cantan en español. Tomemos el podcast, una industria que está en constante crecimiento. El español está también siendo protagonista. Y en este ámbito vemos que los países en los que está creciendo este formato de podcasts de manera más clara son todos latinoamericanos. Chile, Argentina, Perú, México. Esos son los 4 países con mayor crecimiento de oyentes de podcast. Y algo similar ocurre con la producción audiovisual. Vemos el éxito internacional de numerosas series que son creadas y desarrolladas íntegramente en español. No hace falta citar aquí La Casa de Papel, que todos hemos visto. Su difusión está alcanzando cotas mayores, dadas las posibilidades de expansión de las plataformas digitales que llegan a todos los rincones del mundo y que son el soporte sobre las que se distribuyen. Por lo tanto, el español es un activo importante para liderar uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial. Y permítanme referirme a uno de nuestros objetivos fundamentales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, las relaciones internacionales. Fundamentales en estos momentos en los que la agresión brutal e ilegal de Rusia a Ucrania está siendo una amenaza para todos nosotros y transformando el orden mundial. Hacía muchos años que la política exterior y las relaciones internacionales no estaban tanto en el centro de lo más importante para la vida de nuestros ciudadanos. Ahí el español también está jugando un papel fundamental y desde el Gobierno, muy especialmente desde el Ministerio que dirijo, queremos maximizar el potencial de nuestro idioma en la esfera internacional. De hecho, una de mis primeras decisiones al ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores fue crear la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, y dentro de ella una Dirección General del Español en el mundo. Nos acompañan hoy su secretario de Estado y el director general que las dirigen. Estamos trabajando para que el español se consolide como lengua de prestigio en la diplomacia, muy especialmente en las organizaciones internacionales. Estamos poniendo la cuestión del español en las prioridades de nuestra agenda internacional y de nuestra diplomacia. Y por eso me es muy grato trasladarles la noticia, que seguro que algunos de ustedes conocerán ya, de que la semana pasada la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que es decana de las instituciones jurídicas internacionales, aprobó en su Consejo Anual el uso del español como lengua oficial. Es la tercera lengua oficial que admite la Conferencia de La Haya, junto al inglés y al francés, y empezará a usarse el próximo año 2024. Es una organización que tiene por objeto la homologación de las normas de derecho internacional privado a nivel mundial que repercuten directamente sobre las vidas de nuestros ciudadanos. Y es que el uso de nuestro idioma en las relaciones internacionales no solamente hace más fácil que podamos comunicarnos aquellos que lo tenemos como idioma nativo, sino que también nuestra visión del mundo, nuestros valores, nuestra forma de percibir ese ángulo de las relaciones internacionales se maximiza. La iniciativa en La Haya, para demostrar la importancia, ha surgido de los 90 países miembros de la conferencia al comprobar que el trabajar en español favorece a la propia organización, favorece la aplicación de importantes convenios internacionales. Y esto confirma nuestra teoría de que el español
es una lengua protagonista en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Los hispanohablantes no debemos olvidar esa dimensión. El español es un idioma clave para las relaciones internacionales. Es una de las pocas lenguas oficiales en Naciones Unidas. En la Unión Europea ya es lengua oficial en ambas instituciones también. Y también en la Unión Africana, donde hace solo unas semanas tuve ocasión de dirigirme a todos los ministros de Asuntos Exteriores de África en español por primera vez en la historia, y subrayo de nuevo y agradezco la labor de Guinea Ecuatorial para conseguirlo. Nuestros esfuerzos por incrementar su presencia en organismos internacionales tiene también especial trascendencia en algunas campañas en concreto, como la que hemos iniciado ya en el Tribunal Internacional de Justicia. En estos momentos en que la justicia internacional está en el centro de la lucha contra la impunidad frente a los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Y queremos que se declare lengua oficial en el Tribunal Internacional de Justicia. Este es un esfuerzo compartido con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con las academias jurídicas iberoamericanas y con la Organización de Estados Iberoamericanos y la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, entre otros. Esta es una causa justa, ya que 1/3 de los casos tramitados en el Tribunal Internacional de Justicia han enfrentado históricamente a naciones de habla hispana que se han enfrentado al sinsentido de tener que litigar en inglés y en francés y entre bufetes anglosajones o francófonos, porque eran y siguen todavía siendo las únicas lenguas de trabajo de la Corte. Nuestro objetivo es que eso cambie. Y quiero terminar enfocándome al futuro, porque el español es un idioma de futuro. Nos hallamos en un momento de cambio histórico, también para nuestro idioma común, y por consiguiente nos encontramos ante un momento de cambio en su impacto en el mundo. Las tecnologías del lenguaje se están convirtiendo en una nueva forma de comunicarse a través de herramientas novedosas, como pueden ser los asistentes de voz, las voces artificiales, la traducción automática. Y en los últimos 5 años, el proceso de avance se ha ido acelerando exponencialmente. Esta nueva realidad que nos impone la inteligencia artificial ha despertado un renovado interés por nuestra lengua. El español no puede, no debe quedarse atrás frente a otras lenguas como el inglés. Debe posicionarse en el núcleo central de la inteligencia artificial, el metaverso y la tecnología del lenguaje, manteniéndose como referente en la garantía de los derechos digitales. Precisamente a la Cumbre Iberoamericana llevamos una Carta Iberoamericana de Derechos Digitales y al mismo tiempo debe convertirse en un motor creativo de emprendimiento, de empleo, de crecimiento económico. Y desde el Gobierno somos plenamente conscientes de la importancia de apoyar todos los esfuerzos de las empresas privadas que están desarrollando su labor en el campo de las tecnologías del lenguaje. Y esto abarca desde las tecnologías de voz al procesamiento del lenguaje natural. Y estos son ámbitos en los que se está experimentando un amplísimo y rapidísimo desarrollo en estos años. El español debe protagonizar este proceso de cambio para que los hispanohablantes tengamos todas esas nuevas herramientas a nuestro alcance. La lengua se ha convertido en un factor clave en las relaciones internacionales, clave en la competitividad empresarial y clave en la inclusión social a través del desarrollo de las nuevas tecnologías en todos los sectores productivos. Por lo tanto, el español tiene claramente un presente, pero sobre todo tiene un futuro prometedor. De todo ello trataremos en la extraordinaria ciudad de Cádiz y, por supuesto, allí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por la presentación. Muy buen viaje, mucha suerte en la Cumbre Iberoamericana.
Conversaremos ahora con don Santiago García Machado, director de la Real Academia Española de la Lengua y presidente de la Asociación de Academias de Lengua Española, y don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Si les parece bien, me gustaría invitarles a ambos a que hagan un breve diagnóstico de la situación, de los problemas, de los retos, de las amenazas, incluso de los enemigos a los que se enfrenta el español. A partir de ese diagnóstico, ¿qué objetivos concretos se plantea esta nueva edición del Congreso Internacional de la Lengua? Por el orden que ustedes digan. Don Luis, que lo tienes a la derecha. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este foro. Gracias, ministro, por la intervención, porque creo que es muy importante valorar el significado del Congreso de la Lengua en Cádiz. Y además porque me permite agradecer todos los esfuerzos de la gente que ha participado. Cuando, como responsable del Instituto Cervantes, firmé con el Gobierno de Perú en julio de 2019 la celebración del Congreso en Arequipa, tuvimos un apoyo muy sólido por el Gobierno, por la ciudad de Arequipa, y fue una lástima que no se pudiera celebrar por la situación política complicada el Congreso en Arequipa, lo cual me lleva también a agradecer en primer lugar al Ministerio de Exteriores y al Gobierno de España que se ofreciese a recibir la antorcha del Gobierno de Perú, y a la ciudad de Cádiz, que desde luego está comprometida e involucrada, y creo que todos estos esfuerzos, aparte de las gracias que merecen las plantillas, los profesionales de la Real Academia y del Instituto Cervantes, pues creo que vamos a tener un grandísimo congreso. De manera que muchísimas gracias por reunirnos aquí. Bueno, yo soy muy optimista con la situación del español, pero siempre repito que el optimismo no puede confundirse con la autocomplacencia, y que las apuestas son muy necesarias en todos los horizontes, el económico, el cultural, el social. Hace falta asumir con responsabilidad los debates. Por eso, en el Congreso de la Lengua, muchos profesionales van a debatir sobre distintos temas. El español es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos. El español está cada vez más presente en las relaciones internacionales y en las instituciones internacionales. El español tiene la tarea de no ser solo la lengua de Sor Juana, de Cervantes, de Santa Teresa, de Federico García Lorca, sino ser una lengua de ciencia y tecnología. Y en las palabras caben muchas cosas, y en ese sentido en las palabras hay también una serie de valores que nos interesa mucho defender. Por eso elegimos el tema del Congreso como mestizaje e interculturalidad. En el mundo en el que vivimos, conseguir que las identidades cerradas sean superadas por identidades abiertas, por diálogo, que los límites, como decía Eugenio Trías, no sean fronteras tajantes, sino lugar de convivencia e entendimiento entre factores diversos, pues yo creo que es muy importante. Y de ahí que la apuesta por la cultura y la importancia de la cultura en español esté unida a la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos, como le corresponde a una lengua que hace de puente entre Europa y América Latina. Las cifras son muy positivas. Yo no me asusto mucho con los retos, porque podemos utilizar la realidad de manera muy clara. Existen movimientos de migración. Desde el Instituto Cervantes, pues cuando se habla de tecnología, nos interesa, por ejemplo,
comprender que la tecnología hace que muchos de los migrantes hispanos sigan día a día en contacto con su cultura, con sus raíces, y que no se produzca el desgarro que se producía antes cuando había una migración. Y que esa cultura sea representante de los valores democráticos y de una comunidad internacional muy importante de la que forma parte España, me da seguridad y al mismo tiempo la responsabilidad de no ser autocomplaciente y seguir celebrando que se invierta en tecnología, en ciencia y en cultura en español. Don Santiago. Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Las primeras palabras que voy a decir son de agradecimiento muy sincero y lo son en particular al Ministro de Asuntos Exteriores y al trabajo que ha hecho el Gobierno de España porque este Congreso se celebre en su hora, en el día que estaba previsto. Ha sido muy complicado todo esto. No pueden imaginarse la satisfacción que hoy Luis García Montero y yo seguro que tenemos internamente porque al final se abre la puerta de algo que hemos deseado mucho, por lo que hemos trabajado reiteradamente. Hemos viajado a Arequipa, que no está a la vuelta de la esquina, varias veces a ver las localizaciones del Congreso. Hemos hecho con muchísimo esfuerzo un programa que es un programa muy nutrido, de muchas intervenciones muy apropiadas para Perú, por cierto, porque si hay un lugar donde el mestizaje ha hervido en toda América, ha sido Perú, muy precisamente, como México y otras naciones, pero en Perú era una localización muy adecuada. Y, en fin, las circunstancias sociopolíticas del lugar nos han impedido al final celebrarlo. Y debo celebrar, repito la palabra, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Gobierno de España hayan tenido pues, la capacidad de reacción inmediata de ponerse a disposición del Congreso de la lengua para que se pueda celebrar sin cambiar las fechas, lo cual ha sido una heroicidad, porque montar un Congreso donde van a participar de una manera u otra más de 1.500 personas, entre participantes, asistentes, invitados, curiosos, a montarlo en apenas 2 meses y medio, ha sido un trabajo muy arduo y muy complicado. De modo que el señor ministro, antes de que vuele a Santo Domingo, vuele con la satisfacción de nuestro agradecimiento, que hago extensivo también a ese dato que ha puesto sobre nuestra mesa hoy de la cesión por el Ministerio de Asuntos Exteriores de un edificio que es crucial para la Academia. Cuando bajen por la calle Serrano desde Concha Espina, verán a la derecha que hay un chalet lleno de banderas que representan a todos los países de Hispanoamérica. Ese es un edificio RAE fundamental que nos tiene cedido desde hace ya muchos años el Ministerio de Asuntos Exteriores y que usamos para alojar allí toda la actividad de la Academia para los países de habla hispana. Por tanto, es un centro, para nosotros llamado Centro de Estudios de la Real Academia Española, que es crucial para el trabajo que hacemos. Dicho todo esto y expresado mi agradecimiento, para que no haya equívocos respecto de cuál es la posición de la Real Academia Española en relación con el Gobierno que nos gobierna y con las ayudas que nos prestan, diré que el Congreso nos hace muchísima ilusión porque realmente está planteado una ambición como nunca la ha tenido ninguno de los 8 congresos que han precedido a este. El tema es muy atractivo, mestizaje es algo que concierne al idioma español de un modo muy directo. El nuestro es un idioma mestizo que empezó a mestizarse a poco de crearse como lengua romance independiente con la interferencia árabe y después no ha dejado de hacerlo así durante toda su historia. Después vino las influencias galas, después ahora las anglosajonas. Nos sentimos muy cómodos en esta situación de ir incorporando poco a poco influencias de otros idiomas. De esto va el Congreso. Queremos hablar de la cultura en español, no solo de la lengua española. Tenemos un tesoro en España, que es una lengua que hablan, como ha dicho Luis García Montero y antes el señor ministro, que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Por tanto, es el bien cultural más importante que tiene España y las organizaciones que lo sirven son las organizaciones culturales más importantes que tiene España. No perdamos nunca de vista esto. No seríamos nada como país, o muy poco, si no compartiéramos la misma lengua con tantas otras naciones.
Lengua que es de aquellas naciones tanto como nuestra, no nos olvidemos de eso, es una lengua compartida, en cuya regulación trabajamos conjuntamente. El trabajo mancomunado y solidario de las academias a través de las que se reúnen bajo las banderas que lucen en ese edificio de la calle Serrano, es un trabajo que hacemos todos los días y que ahora se va a plasmar también en los trabajos concretos del Congreso de Cádiz. Digo que lo dedicamos al mestizaje porque queremos analizar cuáles han sido las influencias mutuas de las culturas americanas originarias con la nuestra propia, lo que hemos influido y lo que nos han influido, pero no solo queremos ver el aspecto lingüístico, es un congreso sobre las influencias recíprocas de carácter cultural, que son extensivas, por tanto, a las instituciones. ¿En qué medida América tiene instituciones que han salido de una tradición puramente ibérica? Las artes plásticas, la literatura, todo el ámbito cultural donde se ha producido ese mestizaje. Lo vamos a analizar con más de 250 ponentes y participantes técnicos y espero que sea un congreso donde saquemos grandes conclusiones. Se puede sacar desde ahora mismo una, que es muy gozoso que podamos reunirnos tantas gentes en Cádiz para hablar del valor más importante que tiene nuestra cultura. Solo eso ya es un éxito y el congreso lo será, aunque solo sea por esta razón. La 9ª edición del Congreso Internacional de la Lengua se celebrará, como dicen ustedes, en Cádiz, ciudad que se ha caracterizado siempre por hacer de la lengua no solo una herramienta de comunicación y de intercambio lingüístico, sino una seña de identidad de su creatividad artística expresada en las diferentes hablas andaluzas. El carnaval y el flamenco son expresiones del ingenio y de la manera de sentir gaditana que se ha exportado al resto del mundo y que ayuda a la renovación continua de la lengua. Don Luis, ¿de qué manera se han implicado las instituciones gaditanas y otras tanto en la organización del Congreso propiamente dicho como en la amplia programación cultural complementaria con seminarios, conciertos, talleres y exposiciones, entre ellas la dedicada al 5º centenario de Antonio Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua española? Incluso va a celebrarse una jornada con los presidentes de los clubes de fútbol sobre el uso del español precisamente en el fútbol. ¿Se está pasando de un congreso de académicos a un congreso de la calle? Bueno, todos los congresos han tenido una vocación cultural muy clara. La academia tiene sus congresos y la academia se reúne con las academias de la lengua española en sus propios congresos. El Congreso de la Lengua siempre ha tenido esa voluntad de cultura donde la ciudad elegida tiene mucho protagonismo. El primer Congreso de la Lengua se celebró en Zacatecas en 1997 y recoge una tradición. En el año 1892, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles hizo un gran congreso para hablar de la importancia de la cultura española. Y en el año 1992, 100 años después, hubo un gran congreso también donde académicos, escritores, gente de la lengua se reunió y fue entonces cuando surgió la idea y el marqués de Tamarón, que era entonces el director del Instituto Cervantes, llegó a un acuerdo con el Gobierno de México, con el presidente Zedillo, y se hizo el Congreso en México, pero no se eligió la capital, el DF, se eligió Zacatecas porque se quería una ciudad que se convirtiese en protagonista, donde el Congreso no se escondiese por los grandes laberintos de las grandes ciudades, ¿no? Y en ese sentido, escoger ciudades concretas que no son capitales, pues sirve para darle protagonismo a la ciudad y recordar los vínculos que se dan con una lengua materna. En las instituciones gaditanas han colaborado mucho. Si me pregunta, pues le diré que con un protagonismo muy especial, como correspondía del Ayuntamiento de Cádiz, lo bueno es que distintas instituciones
de distinto carácter político han trabajado en conjunto. Se puso en marcha una promotora, una plataforma ciudadana desde la Asociación de la Prensa, que es lo que hizo posible que cuando hubo que buscar alternativa a Perú estuviese muy avanzada la candidatura de Cádiz, porque habían conseguido unir y poner en marcha al Ayuntamiento de Cádiz, a la Diputación de Cádiz y a la Junta de Andalucía y a la Universidad de Cádiz. Como digo, instituciones de carácter político distinto, y todas han hecho un esfuerzo para coordinarse, y ya desde los responsables del ámbito académico y cultural, pues se pensó que como se cambiaba de lugar, aprovechando todo lo que se había trabajado para Arequipa, se podían matizar las intervenciones. Al hablar de mestizaje, por ejemplo, ahora en Cádiz, es fundamental darle protagonismo al diálogo del norte de África con Europa, por ejemplo, o los movimientos migratorios en Europa, por ejemplo. Y en la actividad cultural, pues qué duda cabe que el protagonismo del flamenco en su diálogo con Latinoamérica pues va a tener también su presencia en Cádiz. Como hacía alusión al fútbol, tengo que reconocer una cosa. Yo personalmente soy muy futbolero y además, como niño de provincia, soy del Granada Club de Fútbol y del Real Madrid, o sea que soy muy futbolero. Pero si hay que prestarle atención al fútbol, no es porque seamos o no futboleros, es porque en los estudios que se hacen, por ejemplo, con el Instituto Elcano, pues se dice que el punto de atracción a la sociedad española más importante, por ejemplo, de Japón, es el fútbol. Que el punto de atención más importante en países como Egipto es el fútbol, que en India tiene mucho protagonismo el fútbol. Y entonces no tenemos más remedio que utilizar eso para después llevar nuestra lengua y nuestra cultura. Y, de hecho, hemos realizado diccionarios sobre fútbol y terminología de fútbol, japonés, español, árabe, español, india, español. Es un puente más para después poder hablar de nuestra música, de nuestro cine, de nuestra literatura y de nuestra lengua. Don Manuel Morales, del País, le pregunta al director de la RAE, señor Muñoz, ¿por qué ha declarado que la RAE está siendo relegada en la programación del Congreso de la Lengua? La RAE no ha declarado eso, de modo que tiene mala información mi buen amigo Manuel Morales. No ha declarado eso. El Congreso de la Lengua se ha organizado sobre la base fundamentalmente de un proyecto de programa que ha hecho la Real Academia Española junto con las Academias de la Lengua, de acuerdo con un convenio que tenemos establecido con el Instituto Cervantes hace ya muchos años. En estos congresos el programa lo hacen las academias y luego lo someten al consenso también. Al final es un acuerdo conjunto, el consenso del Cervantes. Por tanto, el programa lo ha hecho la Academia. La mayor parte de los participantes los ha elegido la Academia, de común acuerdo con el Instituto, pero están todas las academias representadas, vienen prácticamente sus directores. Creo que académicos ponentes en el Congreso somos más de 100, de modo que relegación en absoluto. En estos congresos y en estas actuaciones apresuradas, porque esto lo ha sido, no hemos querido cambiar la fecha, cuando interviene una organización nueva que no estaba previsto que participara, como en este caso ha sido el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues siempre se produce algún tipo de fricción. Y en el marco de esas fricciones pues puede haber algún pequeño disgusto o una diferencia de opinión que nos parece muy sana y muy saludable. Pero en absoluto la Academia ha dado un paso atrás en sus obligaciones ni ha sido empujada para nada a quitarse de medio el beneficio de nadie. Hemos estado muy satisfechos con la posición que tenemos. Sí, yo quisiera añadir que la relación entre el Instituto Cervantes y la Academia es muy fluida y muy buena desde hace muchos años, y cuando se habla de fricciones se debe comprender que un congreso en el que se llevaba trabajando 3 años para desarrollar en Arequipa, que en 2 años y medio
haya que amoldarlo a una cita en otra ciudad, o sea, que en 2 meses y medio haya que amoldarlo en una cita en otra ciudad, pues crea una serie de prisas, pero que los debates se solucionan en el deseo común de que el Congreso sea un éxito. Yo puedo poner 2 ejemplos de cómo los cambios y también la situación política han afectado. El Congreso que se iba a desarrollar en Arequipa lo propuso en público Mario Vargas Llosa en la reunión de la ciudad de Córdoba, en la anterior, y enseguida el Instituto Cervantes, la Academia, la Asociación de Academias valoró la propuesta y se aprobó. Mario Vargas Llosa había escrito un texto para participar en Arequipa. Al final no se va a hacer en Arequipa, él no puede estar en Cádiz y nos va a entregar al Instituto Cervantes con motivo de un homenaje que le está organizando Sergio Ramírez en el Instituto Cervantes el 11 y el 12 de abril, el texto que él había escrito para que se leyera en Arequipa, con el deseo de que pueda lo más rápidamente posible leerse ese texto en Arequipa. Nos lo deja en custodia. Ya estaba hecho el texto de Mario, que no se va a poder leer en Arequipa. Tengo otra petición también personal. Víctor García de la Concha, que fue director de la Real Academia Española y director del Instituto Cervantes, que tenía mucho interés en ir, pero tampoco va a poder ir, y él me ha planteado que lo que quería explicar en la ponencia que iba a dar es la importancia del hispanismo, la importancia de la comunidad hispanoamericana, y que cuando fue nombrado director de la Real Academia y director del Instituto Cervantes, tuvo inmediatamente una llamada de la Casa Real para decirle: nos interesa trabajar en común con Hispanoamérica. Hagamos todos los posibles para formar parte de una gran comunidad internacional, y a eso es a lo que se dedicó Víctor García de la Concha como académico y como director del Instituto Cervantes. Como académico, cuando se sumó a la celebración de los congresos de la lengua, el primer congreso de la lengua en Zacatecas. Bueno, estoy viendo a Juan Luis, estuvo allí porque se dedicó a los medios de comunicación, y fue una reflexión muy interesante que ahora merecería otra reflexión de la situación de los medios de comunicación, no en 1997, sino ahora. Pero las conclusiones del Marqués de Tamarón es que había servido el Congreso primero de Zacatecas para que se tomara conciencia de la importancia de trabajar en común, que el Instituto Cervantes había aprovechado para darse a conocer y tomar conciencia del reto de una comunidad donde los españoles somos solo el 8% de hablantes. Y desde entonces las relaciones entre la Real Academia y el Instituto Cervantes son muy importantes y son muy necesarias, y por eso cuando hay incluso en 2 meses y medio que solucionar problemas, lo que queremos es que la lengua española y el Congreso queden bien y nos entendemos con facilidad. Los congresos de la lengua se vienen organizando desde 1997 con el objetivo, ya dicho, de celebrar la unidad del español y el entendimiento entre todos los países hispanohablantes. Sin embargo, algunos gobernantes del otro lado del Atlántico tienen planteamientos antiespañoles, con críticas directas a la conquista y una relación, al menos de cara al público, de desapego hacia España y su impronta en América. Petro en Colombia, Boric en Chile, Castillo en Perú. Las tensiones tras su dimisión obligaron a anular a Arequipa como sede, o López Obrador en México. Les pregunto a los dos, como directores del Instituto Cervantes y de la Academia de la Lengua, si creen que con este panorama los congresos de la lengua española sirven para unir, para subrayar las coincidencias más que las diferencias.
¿tienen futuro? Miguel Otero, editor del Nacional de Venezuela, les pregunta si no creen que el Congreso Internacional de la Lengua Española podría ser una oportunidad para activar una campaña cultural de desmontaje de la leyenda negra que todavía hace mucho daño. Bueno, todas las oportunidades que sirvan para desmontar la leyenda negra está bien que se aprovechen. Y también la información que no es muy exacta, como la que se deduce de la lectura que acaba de hacer en la pregunta que nos formula. No existe... Da mucho gusto realmente viajar por América con la lengua española como responsable de una institución que se ocupa de la lengua española, por el respeto y la admiración que en toda América, sin excepción, se tiene por este tipo de instituciones, por la nuestra en particular. No hay políticas agresivas contra el español, ni el español tiene ningún riesgo de desplazamiento en América. El español es el idioma que habla la mayor parte de los habitantes de América, en algunas ciudades, en algunos lugares el 90%, en otros el 80%, y está en porcentajes muy elevados. Ningún riesgo de desplazamiento ni de desaparición. Lo que está ocurriendo con algunos de los gobiernos que han mencionado y con un fenómeno muy importante desde un punto de vista político, jurídico y cultural es que se está desarrollando un llamado nuevo constitucionalismo americano que está potenciando mucho más que los anteriores gobiernos las tradiciones, es un poco de retorno a las ideas, a las tradiciones, a la cultura, a la lengua, a la manera de pensar de los pueblos originarios. Y en este contexto pues hay medidas de ayuda a las lenguas originarias cada vez más potentes y a nosotros nos parece muy bien. Lo digo con toda franqueza, nos parece muy bien, porque esas lenguas están muchas en riesgo de desaparición y la desaparición de una lengua es una catástrofe cultural siempre. De modo que estos apoyos por nuestra parte también son muy reconocidos. El español no peligra. Es verdad que dependiendo de cuál sea la ideología de los gobernantes, las academias del español tienen más o menos apoyos. Deberían tener muchos apoyos por todos los gobiernos porque realmente el trabajo que se hace es fundamentalísimo. Consiste en subrayar que el idioma oficial de aquellos países es suyo y que la regulación normativa del idioma se produce de manera conjunta por ese país junto con la matriz, con la patria originaria, con España y con los demás países hispanohablantes de América. Y eso es muy importante. Países que de pronto un gobernante comete la sinrazón de suprimir la personalidad de una academia, como ha ocurrido en Nicaragua con el matrimonio Ortega, que ha decidido eso, pues comete un disparate porque además de que no hay razón alguna para suprimir la personalidad de una academia y dejarla sin funcionamiento, priva a ese país de participar en el trabajo conjunto en favor de la lengua. O sea, priva en este caso a Nicaragua de formar parte del grupo de 23 academias que se preocupan de cuidar por la unidad del español en todo el mundo. Es un disparate monumental que espero que alguna vez la familia Ortega rectifique. Pero estas son nuestras maneras de ver las cosas. Pues querríamos que López Obrador apoyara más a la Academia Mexicana de la Lengua, que la apoya muy poquito, no tienen recursos. Pero, en fin, somos una comunidad en la que es importante que también que nuestro propio gobierno, del que no tenemos en esto queja alguna, tome conciencia de la importancia diplomática que tiene ese conjunto de académicos y la importancia de apoyar ese trabajo, porque realmente es de una fortaleza la unión para conseguir que no se pierda la unidad del español, que en su trabajo fundamental es un ejercicio que debe ser cuidado mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo y tengo claras varias cosas. Desde que se empezó a plantear el problema en los procesos de independencia, pues tenemos el magisterio de Andrés Bello, su gramática de castellana para uso de americanos, si no recuerdo mal, es de 1848, me parece.
ahí viene a decir plena soberanía para cada nación, pero no pongamos en peligro el tesoro de una lengua que nos permite entendernos a tantos millones de hablantes, no solo de América con España, sino de los americanos entre sí. Y en muchos países, ¿no? Y eso es una alegría. Yo, cuando estudiamos la situación, por ejemplo, del español en Portugal, a mí me preguntan, pero cuando Vargas Llosa o cuando un novelista mexicano publica una novela, ¿se traduce al español? Y yo digo, no, si es la misma lengua, con variedad, pero es la misma lengua. Pero ellos lo preguntan porque cuando se publica en el Portugal de Brasil una novela, hay que traducirla al Portugal de Portugal. Entonces, todo el esfuerzo de haber mantenido la unidad, yo creo que es fundamental. Y a partir de ahí, pues, conocimiento de la historia y valores democráticos. Defender el diálogo de las lenguas es lo que pretende un congreso que trata del mestizaje y de la interculturalidad. Y es un asunto que no solo afecta fuera de España, sino dentro de España también, donde hay 4 lenguas oficiales y a veces se ven manchadas por discusiones políticas un poco absurdas. Y por otra parte, los que estamos aquí todos hemos nacido en el siglo XX. Un siglo de cámaras de gas, de bombas atómicas, de golpes de Estado. 23 años ha tardado el siglo XXI en ponerse a la altura del siglo XX, con la invasión de Ucrania y otros conflictos. Querer exigirle cuentas al siglo XV o al siglo XVI me parece que puede ser una tarea llena de trampas. Vamos a defender los derechos humanos, vamos a entendernos, vamos a cuidar la riqueza que tenemos, vamos a comprender que defender una lengua es fundamental y por eso hemos firmado convenios con el Etxepare, con el YUL, con el Consejo de la Cultura Gallega, pero también con el Inca Garcilaso, con la UBA, con la UNAM, con las grandes instituciones de la lengua en América Latina, y todas tienen muy claro que hay que defender la riqueza común del español y al mismo tiempo respetar el diálogo que tenemos con las otras lenguas. Ya en el diario de Colón, en su primer viaje, aparece una palabra de origen taíno que forma parte del idioma, la palabra canoa. Los lenguajes se hacen en la convivencia y es muy triste que haya gente que se olvide del rigor histórico para generar trampas en la actualidad. El Gobierno español se ha fijado el objetivo de que nuestro país sea el nodo central de la inteligencia artificial en español y que los sistemas integren la riqueza de nuestras lenguas cooficiales en beneficio de la economía y, sobre todo, de las personas. El PERTE del español está dotado con una inversión pública de 1.100 millones de euros, en su mayoría correspondientes al plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation. Don Santiago Larrae y la Asociación de Academias han previsto, dentro de las líneas temáticas del Congreso, un apartado titulado Lengua, Inteligencia Artificial e Independencia Tecnológica. ¿Podría avanzarnos cómo ven esta trilogía? ¿Qué va a hacer la RAE en cuanto al empleo de la inteligencia artificial y con qué dotación económica con cargo a ese presupuesto de 1.100 millones de euros? Sí, déjeme decirle antes que en relación a las lenguas internas, a las lenguas del Estado español, en el Congreso vamos a celebrar, creo que por primera vez, una reunión de los directores de las academias o semejantes de cada una de las lenguas cooficiales de España, ¿no? Me voy a reunir allí y vamos a hacer una sesión que creo que es la primera vez que se celebra entre la directora del Instituto de Estudios Catalans, el director de la Academia Vasca, el director de la Academia Gallega y yo mismo. Simplemente para hablar de la convivencia, porque es un camino también este de la lengua y la cultura muy importante para entenderlo políticamente mejor.
En cuanto a la inteligencia artificial, pues es una de las grandes preocupaciones de la academia y yo creo que tiene que ser una de las grandes preocupaciones de todos los responsables de políticas lingüísticas en cualquier orden. Nosotros lanzamos el año 2019, un proyecto que hemos llamado Lengua Española e Inteligencia Artificial, LEIA en siglas que han tenido mucho éxito por la connotación con la Guerra de las Galaxias y la princesa Leia. Pues LEIA es un proyecto que trata de dos cosas. Primero, ajustar la actividad de la academia a la modernidad digital, es decir, emplear las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial para prestar mejores servicios. Todo lo que hacemos ahora, que es mucho, puede mejorarse utilizando la inteligencia artificial. Bueno, ya están viendo las cosas que hace la inteligencia artificial. Se puede conversar con las máquinas y nosotros también queremos tener máquinas que conversen con los que tengan dudas. Por un lado esto, y por otro nos ha preocupado mucho el hecho de que cada vez se emplea más la lengua, el español, por las máquinas de todo tipo, por los traductores. Todos los días, todos nosotros nos enfrentamos con nuestras máquinas de escribir, nuestros ordenadores, a un corrector que nos dice lo que estamos poniendo bien o mal, o nos advierte sobre posibles errores. Nosotros hemos advertido en la academia que lo que nos corrige ese corrector normalmente no es correcto, no es un juego de palabras, es exactamente así. A veces rechaza o nos advierte sobre la inexistencia de una palabra que, sin embargo, la academia sí la tiene en el diccionario. El efecto de esa advertencia, si el usuario la acepta sin más, es que el efecto se viraliza y acaba desapareciendo y nos están achicando la lengua, poco a poco, nos están achicando el vocabulario de la lengua. Y por otro, como realmente las máquinas que hablan o las máquinas que utilizan el idioma las fabrican en Estados Unidos, muy alejado de la sede de la Real Academia Española, pues no siempre aplican la normativa, la canónica, que se ha establecido de acuerdo con todas las academias. Es decir, no usan el canon panhispánico de la lengua, sino el canon de Silicon Valley, que puede ser un canon muy respetable, pero distinto del normativizado en relación con el español, que nos han atendido durante 300 años los usuarios humanos del español. Ahora estamos en el trabajo de que también nos atiendan los usuarios de inteligencia artificial. Bueno, con los humanos hemos podido, por el respeto que la academia en 300 años ha generado, por su autoritas. Basta con esto, porque no tenemos ningún sistema sancionador que nos permita multar a quien usa mal la herramienta fundamental de comunicación. Con las máquinas no tenemos esa misma posibilidad y lo que hemos optado es por hablar con los fabricantes de las máquinas para convencerlos de que tienen que ajustarse al canon panhispánico. Y en eso hemos estado desde que anunciamos el proyecto en 2019. Lo hemos incorporado con mucho gusto, Cristina Galás, la coordinadora del sistema PERTE, Nueva Economía de la Lengua, a ese proyecto. Hemos obtenido unos recursos que no siempre son suficientes, pero son una ayuda importante, de 5 millones de euros para desarrollarlo, y hemos venido hablando durante todos estos años con las tecnológicas globales, fundamentalmente para que nos sirvan de ejemplo y de modelo. Con ellas nos vamos a reunir en Cádiz para que den cuenta, en una reunión que estarán todos los directores de academias y presidentes de academias, estos directivos de las tecnológicas en presencia de Su Majestad el Rey, como ocurrió también en Sevilla en 2019, para dar cuenta de lo que estamos haciendo. Va a ser una ocasión en la que podremos empezar a anunciar realmente progresos en este trabajo. Progresos de apariencia humilde, pero que consisten nada menos que en convencer cómo hemos convencido a las máquinas para que hablen bien. El primer paso del PERTE de la Nueva Economía del Español se ha dado con la puesta en marcha del Observatorio Global del Español, que tendrá su sede en La Rioja. Está con nosotros la presidenta de esa comunidad autónoma, doña Concha Andreu, y no quiero perder la ocasión de invitarla a que intervenga sobre este tema. Pero qué buena suerte. Muchísimas gracias.
Buenos días. Pues efectivamente, yo en primer lugar quiero agradecer al Gobierno de España la apuesta por la lengua española en todas las verticales que aquí se han comentado, la cultura, también la ciencia, la inteligencia artificial, el aprendizaje y, cómo no, ese turismo de la lengua que nos permite mostrarnos al mundo hispanohablante y al que quiere aprender el español. El Observatorio Global del Español se define y parte de un proyecto estratégico que diseñamos previamente a la pandemia, pero que ha hecho que pueda ahora absorber fondos europeos, pero también fondos del Gobierno de España. Y de la mano del Instituto Cervantes quisimos tener datos reales. Ahora que hablamos todo el mundo de la ciencia del dato, que hay que tomar decisiones a través de datos, pues vamos a captarlos correctamente y con una metodología. Y así lo expusimos al Ministerio de Exteriores de la mano del Instituto Cervantes. Y bueno, se trata de eso, de observar exactamente qué pasa en el mundo con el español. Cuando hablamos de que 24 millones de personas están estudiando español, ¿sí o no? ¿Dónde exactamente? ¿De qué edades? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la lengua de negocios, bueno, pues a lo mejor si tenemos datos de dónde un negocio en el que se hable español se puede implantar, pues será mejor. Cuando hablamos de la ciencia en español, que solamente el 0,4%, el 0,3% se publican los trabajos científicos en español, ¿por qué? Si hay muchísimos científicos en toda América Latina trabajando, investigando y publicando en inglés, ¿y por qué no en español? Por eso ese observatorio es clave. Y además aprovecho, muchas gracias, para decir que desde La Rioja, desde la Universidad Pública de La Rioja, tenemos el mayor repositorio de trabajos científicos en español, que es Dialnet, que afortunadamente y gracias al trabajo directo con el Ministerio de Ciencia y de Universidades, por tanto del Gobierno de España, se va a convertir en Dialnet global para, con todas las universidades donde se habla español y se escribe en español, se incluyan en este Dialnet y se convierta en el Dialnet global. Es decir, un repositorio donde todo el mundo puede acudir y trabajar con los estudios científicos que hay ahí y tener datos al momento de quién está utilizando una tesis doctoral, qué equipo de investigación está trabajando en otro, para que esté todo nativo. Se trata del español ponerlo a la última. Y además, con el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua, en la que van a colaborar también el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia Primera, bueno, pues vamos a tener ahí como, por así decir, el cuadro de mandos, si me permiten, de la Nueva Economía de la Lengua. Por tanto, muchísimas gracias por darme pie para explicarles todo lo que vamos a hacer. Les invito a que poquito a poco vean cómo va evolucionando, cómo vamos teniendo datos y cómo vamos a poder tomar decisiones en función de datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Luis, usted. Usted va a dirigir este observatorio. ¿Podría darnos algún detalle más sobre los objetivos y su puesta en marcha? Por otra parte, ¿temen que el duopolio que forman el chat GPT de Microsoft y la herramienta similar que promueve Google, ambas en inglés, eclipsen de alguna manera los esfuerzos en inteligencia artificial en español? Bueno, el observatorio se plantea un horizonte muy amplio de trabajo. El Instituto Cervantes tenía ya un observatorio de la lengua en Harvard, se sigue manteniendo, pero ha trabajado sobre todo en el desarrollo del español en los Estados Unidos. Hay ya 60 millones de hablantes nativos de español en los Estados Unidos. Y si se separan los hispanos de los Estados Unidos, formarían la séptima economía del mundo. De manera que apostar por ese horizonte cuando queremos tener prestigio también en la ciencia, en la tecnología, es muy, muy importante. Me acuerdo de los Estados Unidos porque cuando se habla de la leyenda negra, pues yo quiero recordar que hace muy poquito Donald Trump canceló la página en español de la página web de la Casa Blanca y recordó prácticas después del Tratado de Guadalupe, cuando una parte importantísima de México pasó a los Estados Unidos, pues
se impusieron las prácticas de que en los patios de los colegios de los niños de Texas, de California, de Nuevo México, se enterraban libros en español para decir solo inglés, el español se ha acabado. Quiero decirte, vuelvo a repetir, que me parece que los seres humanos tenemos que ser sensatos para defender derechos humanos y sentidos común y no inventarnos leyendas para limpiarnos a nosotros mismos cuando hace unos meses todavía se estaba persiguiendo al español en los colegios en la administración de Donald Trump. Los idiomas sirven para entenderse y por eso trabajar por el entendimiento, el mestizaje, la interculturalidad es tan importante. Y a partir de ahí el observatorio pues, va a empezar con cosas muy básicas. ¿Qué significa enseñar español en Senegal, en el África subsahariana? Porque se va a multiplicar por 3 la dinámica demográfica en el África subsahariana y hay que responder a eso desde el idioma. ¿Cómo se puede ayudar a un profesor de español en Berlín o en Marruecos o en el Cairo? Va a servir también para plantear qué tipos de corrientes culturales relacionadas con el español deben potenciarse para prestigiar nuestra lengua, de qué manera se pueden ayudar a los negocios en las inversiones, porque ya hemos descubierto que cuando 2 sociedades comparten el idioma o pueden entenderse con facilidad, se multiplican por 4 las inversiones y por 7 los acuerdos económicos, y después de qué manera la tecnología está influyendo en el español. Yo decía antes que como nos interesa que en segunda y en tercera generación, en los movimientos de migración, en un mundo global, se mantenga el idioma, la tecnología está haciendo que la gente que se mueve por el mundo siga en relación con las raíces de su comunidad y eso hay que aprovecharlo. Y después aprovechar, porque sería de insensato, toda la apuesta por el conocimiento digital, por la transformación digital, por la inteligencia artificial, por el lenguaje de las máquinas. Pero siempre, y eso a mí me interesa como director del Instituto Cervantes, sabiendo que las máquinas hablan según las programan los seres humanos y que la inteligencia artificial funciona según las programan los seres humanos. Y hay gente que puede programar las máquinas y la inteligencia artificial para hacer negocios, para manipular conciencias, para convertirnos a todos en consumidores sin razón y para crear sesgos racistas, supremacistas, de desprecio, creyendo, por ejemplo, que solo el que habla inglés merece respeto, y hay la posibilidad de crear máquinas para el entendimiento, para el avance, para el progreso, para el desarrollo democrático de las sociedades. Y el observatorio quiere implicarse en el análisis ético, el decálogo ético de los nuevos horizontes de la inteligencia artificial, que a mí me parece muy importante. Y eso va desde los desarrollos más teóricos a la práctica de todos los días, porque cuando nosotros enseñamos español en cualquier país de los 90 sitios que estamos repartidos por el mundo, pues tenemos como modelo al hablante nativo, con la diversidad lingüística, que es un modelo de buen hablante de español. Bueno, pues ya tenemos que plantearnos si ese modelo sigue sirviendo en el mundo global o hay que empezar a tener otro modelo, que es el hablante bilingüe, trilingüe, que conoce varios idiomas y donde el español es un foco más de diálogo de identidades. Son todos estos problemas los que abordaremos en el Observatorio de la Lengua. Les voy a dar a ustedes dos un último turno para que digan sus mensajes finales lo más brevemente posibles. Antes quiero darles las gracias en nombre de Telefónica, que ha hecho posible este foro de la nueva comunicación y que ha estado representada hoy por don Francisco Álvarez Rojo, director de Comunicación Estratégica y Corporativa. Don Santiago, ¿qué nos dice para terminar? Dos cosas nada más para terminar. La primera, que no he dicho hasta este momento, que también estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Cádiz,
Yo creo que no ha habido un congreso recibido con tanto entusiasmo por una ciudad como Cádiz. Suelo decir que los congresos de la lengua se parecen en algo a las Olimpiadas, por la acumulación de personal concurrente en el trabajo y por el entusiasmo que esto provoca. Pero el Ayuntamiento de Cádiz realmente, desde mucho antes de que conociera que se le había concedido, usan esa palabra, se le había concedido el congreso, pues lo estaba preparando con mucho entusiasmo y ahora realmente ha hecho una oferta cultural complementaria que va a empezar ya este fin de semana de muchísimo interés, desde todas las perspectivas que lo puede hacer Cádiz, que no en vano pues, es la puerta al mundo atlántico y un lugar pues, muy idóneo para hablar de lo que vamos a hablar. Y la segunda cosa que les recomiendo muy vivamente que no se lo pierdan. Muchas gracias. Don Luis. Solo dar las gracias. Pues se nota que llevo 5 años sin dar clases desde que estoy en el Instituto Cervantes y en cuanto me dan la palabra me pongo a hablar. Tengo esa melancolía de las clases en la universidad. Gracias, como ha dicho Santiago, a Cádiz y a todas las instituciones, en especial al Ayuntamiento. Gracias al Ministerio por haber asumido la antorcha desde España del trabajo que había avanzado Perú. Gracias a Perú. Y gracias a todo el equipo humano de la Academia de la Lengua y del Instituto Cervantes. Y espero que muy próximamente, Canciller, pueda llevarse a la realidad el deseo de Mario Vargas Llosa y podamos leer el texto que escribió para el Congreso de Arequipa de la Lengua. Muchísimas gracias.